Bueno, ya continuando ya con la última parte de los videos de química orgánica, les presento acá una diapositiva que tenemos donde están el resumen de todos los grupos funcionales que vimos. Fíjense, este es el grupo funcional, esta es la estructura general, este es el nombre del grupo funcional, ¿sí? El nombre del grupo funcional, y acá hay un ejemplo de cada uno y el nombre, ¿sí? Acá están en los casos en que puede haber dos nombres, como el caso de la acetona, se indica acá. El caso de los ácidos carboxílicos se indica el nombre tradicional o característico y el nombre según la IUPAC. Lo mismo el caso de los ésteres, ¿sí? Bueno, hay ejemplos de todos los grupos funcionales, pero cuando se les pide el grupo funcional me tienen que dar el nombre del grupo funcional. Bien. Cuando yo tengo en una molécula más de un grupo funcional, hay un orden de prioridad a la hora de nombrar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el ácido carboxílico tiene mayor prioridad sobre el éster, la amida, el aldehído, la acetona y el alcohol. Y en este punto tenemos un ejemplo. Vamos a volver para atrás con un ejemplo cuando estuvimos, a ver, creo que acá está. Bueno, aquí justo hay un ejemplito. Fíjense acá, yo tengo un ácido carboxílico y un grupo amino. Entonces, el ácido carboxílico tiene prioridad a la hora de nombrarlo. Por lo tanto, se nombran como un derivado de ácido anteponiendo la palabra ácido, indicando la posición del grupo amino. En este caso está utilizado los localizadores en lugar de números con letras griegas. Entonces, las letras griegas se aplican así. El carbono siguiente al grupo funcional carboxilo, alfa, beta, gamma, ácido, gamma amino butírico. Luego acá, por ejemplo, que tenemos un grupo amino y un grupo oxidrilo. El grupo oxidrilo del alcohol. El grupo alcohol tiene prioridad con respecto al grupo amino. Entonces, en ese caso, se nombra. Aquí se utiliza el localizador numérico. Entonces, 2-amino-etanol. Etanol porque es la cadena principal, ¿sí? Veamos otros ejemplos que vimos. A ver, creo que es en aminas. No. Esto es algo que no indicamos, ¿no? Las propiedades básicas de las aminas. Las aminas, al igual que el amoníaco, tienen un par electrónico disponible y pueden actuar como base de Lewis y base de Bronsted-Lowry. Y pueden capturar un protón, aceptar un protón y formar un grupo amonio. Aquí está el caso B indicado. Vamos a ver otro ejemplo que tengamos dos grupos funcionales. A ver, no hay otro. Vale, aparentemente ya va a aparecer. Bueno, entonces, aquí estábamos en esta diapositiva. Entonces aquí veíamos que el ácido carboxílico está, aquí me falta carboxílico, está primero, que el nombrar el ácido carboxílico tiene mayor jerarquía que una amina, y el alcohol más que la amina. Bien. Entonces, nomenclatura. El nombre de un compuesto orgánico solo puede tener una sola terminación. Ejemplo, ol para los alcoholes, eno para los alquenos. Cuanto más de un grupo funcional concurren en un compuesto, es necesario elegir dentro del conjunto aquel grupo funcional considerando principal. Es lo que acabamos de ver.
En el ácido, cuando tenemos el grupo carboxi, ese grupo tiene prioridad con respecto a un grupo amino, un grupo alcohol y otra serie de grupos que están en el listado. Entonces, el orden de prioridad es decreciente. Aquellos de menor prioridad se nombran, salvo excepciones, como prefijos del nombre base del compuesto. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, ácido alfa-amino, creo que era propanoico. Bien. Entonces veamos, orden de prioridad de grupos funcionales. Continuación, los halógenos, fenilos y alquilos solo se nombran como prefijos según las reglas de la IUPAC. Para nombrar los compuestos en forma sistemática se siguen los siguientes pasos. Se elige el grupo prioritario, esto ya para tener una pauta general para nombrar. Se elige el grupo prioritario, se elige la cadena más larga que contiene el grupo prioritario, se enumera esta cadena asignando a dicho grupo el menor número posible, se compone el nombre base con el prefijo indicativo del número de carbonos de la cadena y el sufijo indicativo del grupo prioritario. Los sustituyentes se anteponen al nombre base. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, acá están resumidos todos los grupos oxigenados que estudiamos: alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, las sales de los ácidos carboxílicos, ¿sí? Y las amidas. Bueno, faltarían acá las aminas. Bien. Fíjense acá, hay un análisis, es un ejercicio que vamos a hacer muy frecuentemente, es tomar ejemplos de distintos compuestos con distintos grupos funcionales. Fíjense, el grupo funcional se indica con el nombre, con un nombre, ¿sí? Bien, fíjense que tomamos estos ejemplos que tienen masas molares muy parecidas, o sea, oscila entre los 58 y los 62. O sea que la masa molar es parecida. Entonces, vemos los puntos de ebullición. Fíjense acá, a pesar de tener la masa molar parecida, tienen distintos puntos de ebullición. ¿Cuál es el que tiene? Acá hay uno que tiene un altísimo punto de ebullición, el etanodiol. Y después tenemos este que es el más bajo, ¿sí? Después está indicada la solubilidad en agua. Cuando dice soluble es que es muy soluble. Cuando nos da un valor numérico nos dice que tiene una solubilidad acotada, ¿sí? Entonces, el normal butano, que son compuestos que tienen totalmente apolares, no tienen ningún grupo polar para tener el punto de ebullición más bajo. Por eso y además va a ser un gas, ¿sí? Acá faltaría la columna del estado de agregación. La solubilidad muy baja porque es apolar, entonces solubilidad en agua muy baja. Después tenemos el etilmetiléter, que de masa comparable. Fíjense que decíamos que los éteres, como tienen dos grupos, cadenas hidrocarbonadas, alquílicas o arílicas, unidas al oxígeno, si bien era una molécula polar, era una molécula que no puede formar puentes hidrógenos. Entonces tiene una pequeña polaridad debida al oxígeno, a los pares electrónicos del oxígeno, del grupo éter, pero sin embargo no variaban mucho su punto de ebullición de los alcanos de la misma masa molar. Y acá se está manifestando eso, ¿sí? El propanal, en el caso del propanal y metanoato de metilo y la propanona, aquí tenemos un aldehído, un éster y una propanona de masa comparable. En este caso, si bien tienen cierta polaridad en la molécula, no pueden formar puentes hidrógeno, porque no tienen hidrógenos unidos al oxígeno, sino hidrógenos unidos al carbono. Entonces fíjense que los puntos de ebullición son parecidos. El más bajo, el menos polar, digamos, el metanoato de etilo, el que tiene el punto de ebullición más bajo, pero el propanal y la propanona, por ejemplo, que son isómeros de función, tienen puntos de ebullición más cercanos, ¿sí? Luego tenemos el alcohol. El alcohol ya tiene un grupo H, ya puede formar puente hidrógeno, entonces el punto de ebullición es mayor, propanol, ¿sí? El ácido etanoico. El ácido etanoico puede formar dobles puentes hidrógeno. Entonces por eso es que su punto de ebullición es mucho más alto,
¿sí?, que el alcohol. Y a su vez, el que tiene un punto de ebullición mayor todavía es el etanodiol, que tiene 2 grupos oxidrilos y por lo tanto también puede formar dobles puentes hidrógenos, ¿sí?, con esos 2 grupos. Y es el que tiene el punto de ebullición mayor. Por lo tanto, todos son solubles menos el metanoato de etilo, que es el menos polar de este grupo de los carbonílicos, de los compuestos carbonílicos, el menos polar, por lo tanto va a ser el que tenga solubilidad más acotada. Y el resto de los grupos polares van a ser muy solubles. Estos 2 que tienen más baja polaridad van a ser los menos solubles. Entonces, recordar que el punto de ebullición aumenta con el peso molecular y con la fuerza de las uniones intermoleculares. Los grupos funcionales que favorecen la formación de puentes hidrógenos tienen puntos de ebullición, tienen mayores puntos de ebullición, que son justamente los 3 últimos de este grupo. Bien, acá les muestro un ejemplo de un compuesto orgánico muy importante, que tiene mucha importancia en el organismo humano. Su acumulación en las arterias produce enfermedades y fíjense ustedes la estructura compleja que tiene. Es un alcohol, por eso su nombre termina en ol. Tiene una estructura compleja de anillos cíclicos, ¿sí? Tiene insaturaciones, tiene dobles enlaces, tiene cadenas alquílicas también. O sea, tiene muchos grupos funcionales que estuvimos trabajando. Y acá les muestro un compuesto que es muy conocido, que es el ácido acetil salicílico. Fíjense que tiene un anillo aromático, tiene un grupo funcional carboxi y tiene un resto acá, un resto que forma un éster, ¿sí? Bien, ácido acetil sería ortoacetil, este grupo se le llama acetil salicílico, ácido acetil salicílico, ese vendría a ser el nombre común. Luego acá tenemos otro ejemplo, que en este caso con una fórmula de esqueleto. Fíjense el paracetamol, que este se usa mucho para bajar la fiebre. Bien, hay anillo bencénico, paracetamol, terminación ol porque es un alcohol. Acá tenemos un grupo amida, una amida sustituida, uno de los hidrógenos de la amida está sustituido por un anillo bencénico y un derivado, en este caso un fenol. Bien, y también tenemos un grupo carbonilo. Bueno, vamos a la bibliografía. Tenemos el Morrison, el McMurray. Estos son tratados de química orgánica, son libros muy completos, pero son tratados, digamos, debido a que nosotros damos una partecita solamente de química orgánica. La química orgánica es mucho más amplia, sino damos más que nada las partes más importantes. Entonces, si bien pueden consultarlos, van a encontrarse con eso. Después acá tenemos este libro, el Peterson, que es muy bueno para formulación y nomenclatura de química orgánica, para que trabajen la formulación y nomenclatura de compuestos orgánicos. Y finalmente este libro, que es muy sencillito, que es para ingeniería, que es el Vega de K, química orgánica. Ese se los recomiendo en el caso de que quieran preparar algún tema para el seminario. Bueno.